Vamos a continuar con cuerpo rígido. Hoy tenemos que dar una clase que es muy importante porque vamos a presentar las ecuaciones básicas de dinámica del cuerpo rígido, ¿sí? Bueno, obviamente nos vamos a basar en sistema de partículas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Eh, entonces, en dinámica del cuerpo rígido, vamos a pensar que es un sistema continuo de muchísimas partículas, ¿sí? Es un sistema de partículas, pero continuo, con la condición de rigidez, que como vimos ya en las clases anteriores, eso nos restringe muchísimo la cantidad de variables para poder indicar el movimiento del cuerpo rígido, ¿no? ¿Cuántos números dijimos que teníamos que dar para indicar el movimiento del rígido? O sea, el movimiento de cualquier punto del rígido queda bien determinado en cada instante si yo conozco cuántas variables hay que conocer. Eran 6, eran 3 para la traslación y 3 para la rotación. Perfecto, muy bien. Son 6 números nada más, ¿eh? Con eso podemos definir o podemos conocer la velocidad de cada una de las partículas que son infinitas, digamos, ¿eh? Entonces, nosotros lo que vamos a presentar hoy es la primera ecuación fundamental del sistema de partículas aplicada a cuerpo rígido. También vamos a presentar la segunda ecuación fundamental. Y lo que vamos a ver en las próximas clases son los teoremas de conservación del sistema de partículas, que lo vamos a aplicar a cuerpo rígido también, ¿no? Bueno, repasemos esto que vimos al comienzo de la clase pasada, cómo se pasa de un sistema discreto a un sistema continuo. Ya lo habíamos hablado, pero volvemos a repasarlo porque estas ideas las tenemos que usar, ¿no? Cuando quiero calcular la posición del centro de masa, hago la suma de la masa de cada partícula por su posición dividido la masa total. Si yo tengo un sistema continuo, lo que tengo que hacer, en vez de una suma, hago una integral, ¿sí? Una integral de la posición, y cada masa en realidad es una pequeña masa, es un diferencial de masa. En lugar de integrar sobre la masa, que es lo que tendría que hacer acá, hago un cambio variable utilizando la densidad y el volumen, ¿no? La densidad es la masa sobre el volumen, pero la densidad también es diferencial de masa sobre diferencial de volumen. Entonces el diferencial de masa es ρ diferencial de volumen. Entonces la posición del centro de masa para un sistema continuo debería ser esta integral. Lo mismo, esta es la forma de pasar de un sistema discreto a un sistema continuo. ¿Por qué insisto con esto? Porque en algunos casos vamos a tener que hacer alguna cuenta. Y si yo quiero hacer alguna cuenta de alguna variable en el cuerpo rígido, voy a tener que hacer integrales. Entonces tenemos que tener presente cómo se hace para pasar de un sistema discreto a un sistema continuo. ¿Por qué digo un sistema discreto? Porque nosotros conocemos las ecuaciones, ¿sí?, para el sistema de partículas. Sistema de partículas, n partículas, un sistema discreto. Y vamos a querer pasar a un sistema continuo. Bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? Esta es la manera de calcular la posición, esta es la manera de calcular la velocidad, donde acá integramos el vector de velocidad de cada punto del cuerpo rígido, y esta es la manera de calcular la aceleración, ¿sí? Una integral, la aceleración es una integral de la densidad por la aceleración de cada punto integrado en el volumen, dividido en la masa total. Bueno, la primera ecuación fundamental se basa en el vector cantidad de movimiento, ¿no? Que como ya conocemos nosotros el sistema de partículas, la cantidad de movimiento de un sistema de partículas es la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula, pero también vimos esta ecuación muy importante que nos permite definir o conocer la velocidad del centro de masa, ¿no? La cantidad de movimiento de un sistema de partículas, la cantidad de movimiento de un cuerpo rígido, es la masa total que tiene el cuerpo rígido por la velocidad del centro de masa, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que mide o qué es lo que determina la primera ecuación fundamental? Bueno, nos dice cuándo varía la cantidad de movimiento, ¿no? Bajo qué circunstancias. Para que varíe la cantidad de movimiento, como ya lo hablamos varias veces, ¿qué es lo que tiene que ver sobre el sistema de partículas?
Fuerzas externas. Fuerzas externas, claro. O sea, la primera ecuación fundamental es esta, ¿no? Sumatoria de fuerzas externas es igual a la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, y que, bueno, si uno deriva respecto al tiempo esto, ¿no? Bueno, supongamos que la masa no cambia del rígido, la derivada de la velocidad es la aceleración del centro de masa. Fíjense, esta primera ecuación va a ser una ecuación fundamental que vamos a usar en dinámica. Y fíjense lo parecido de esta ecuación con las ecuaciones de dinámica que ustedes usaban en el CBC o que usamos en el primer parcial, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, en este caso, ¿de qué? Del centro de masa. Esta ecuación siempre, esta primera ecuación siempre nos permite determinar la aceleración del centro de masa. ¿En función de qué? De las fuerzas externas que actúan en el rígido. Entonces, fíjense, cuando planteemos un problema de dinámica del cuerpo rígido, lo que vamos a tener que agarrar es decir, bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y vamos a ver qué fuerzas externas están actuando en ese cuerpo rígido. Y después lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que hacemos para el primer parcial. Vamos a descomponer en dos ejes. En un eje Y y un eje X. En un eje X y un eje Y. Un eje horizontal y un eje vertical. ¿Sí? Y vamos a hablar, descomponemos las fuerzas en esos dos ejes. Entonces esta ecuación, de alguna manera, se descompone en dos ejes. En el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Hasta acá van a ver que es muy parecido el planteo. ¿Sí? Es muy parecido. El tema es que esta ecuación nos permite saber cómo es el comportamiento del centro de masa. Pero como ya hemos visto, no solo digamos, con eso no podemos determinar toda la dinámica del cuerpo rígido, todo el movimiento del cuerpo rígido. Necesitamos saber cómo el cuerpo rígido rota alrededor del centro de masa. Entonces, ahí nos tenemos que meter con la segunda ecuación fundamental, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos resultados de la primera ecuación fundamental que ya los conocemos, pero lo volvemos a repasar. El movimiento del centro de masa del cuerpo rígido está determinado exclusivamente por las fuerzas externas. Notar el parecido al planteo de la segunda ecuación de Newton para una partícula puntual. ¿Sí? Bueno, ustedes si hay algo que no entienden, me van parando y me preguntan, ¿sí? ¿De acuerdo? El cuerpo rígido puede estar girando o no, pero el movimiento del centro de masa solo depende de las fuerzas externas. Si las fuerzas externas son cero, entonces la derivada de la cantidad de movimiento es cero y decimos que la cantidad de movimiento del cuerpo rígido es una constante de movimiento, ¿no? O sea, si tenemos un sistema aislado, el cuerpo rígido va a tener una cantidad de movimiento constante. ¿Esto qué nos permite decir, por ejemplo, con respecto a las variables cinemáticas, ¿no? ¿Qué podríamos decir si estamos con un cuerpo rígido aislado? Que el pesa constante, ¿qué sacamos de ahí? Que la velocidad del Hay centro como de una sea masa constante. también. La velocidad del centro de masa es constante, que la aceleración del centro de masa es nula, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, seguimos por acá. Bueno, acá resumo todo lo que estamos hablando. Yo acá dije, fíjense, por ahora parece todo fácil, pero se va a complicar un poco con el planteo de la segunda ecuación fundamental. La segunda ecuación fundamental, que creo que la tenemos acá, ¿no? Esta es la primera ecuación, ¿sí? Relacionada con las fuerzas externas y con la cantidad de movimiento. Y está vinculado con el movimiento del cuerpo, del centro de masa. Con el movimiento del centro de masa. La segunda ecuación, ¿cuál era la segunda ecuación? La que nos relacionaba el momento angular y los torques externos, ¿no? O sea, la suma de torques externos de respecto a un punto O fijo era la variación del momento angular. ¿Se acuerdan que yo les dije que el momento angular está íntimamente relacionado con la velocidad angular, está íntimamente relacionado con las rotaciones, ¿sí? Esta segunda ecuación, entonces, va a estar relacionada con la rotación del cuerpo rígido alrededor del centro de masa. Entonces decimos relacionado con los momentos de las fuerzas externas y el momento angular. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá lo que estamos haciendo?
¿Están ahí? Sí, sí. Bueno, o entienden todo o no entienden nada. Asumo que entienden todo, porque estamos repasando cosas. Bueno, vamos a recordar alguna cosa que hicimos de momento angular, de una partícula, ¿no? O sea, yo tengo ahora una partícula moviéndose en un movimiento circular, ¿no? El momento angular de una partícula respecto, por ejemplo, de este eje, ¿cómo se calculaba el momento angular? Bueno, era un producto vectorial, ¿no? Entre el vector posición y la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento que es m por b, ¿no? O sea, aparte sabemos que si es un movimiento circular, que la velocidad la podemos determinar a partir de la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular es un vector que va, en este caso, como el movimiento está en el plano XY, la velocidad angular es un vector que va en saliente a la pantalla, ¿no? Acá una cosa que es muy importante, voy a remarcarlo varias veces. Yo tomé, en este esquema, fíjense, el eje X lo tomé así, el eje Y tomé así. ¿Cómo tengo que tomar el eje Z? ¿Y por qué? ¿Para dónde tomo el eje Z? Hacia afuera de la pantalla. ¿Por qué? Por la Para que regla se de la mano. cumpla. Sí, la Por regla de la la mano derecha. regla, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. El eje Z va para arriba, para afuera de la pantalla. Es muy importante que ustedes siempre usen la regla de la mano derecha. Eso quiere decir que el versor Y por el versor J, el versor Y por el versor J me va a dar el versor K. Entonces acá siempre hay que tomar lo que llamamos ternas derechas, ¿eh? Eso lo vamos a insistir bastante, porque nosotros vimos que en el segundo parcial algunos de ustedes toman ternas invertidas. Entonces ya les empiezan a dar mal los signos en el eje Z. Hay que tomar ternas derechas. Ternas derechas. Vamos En a este tomar caso, la velocidad angular tendría que ir para adentro, ¿no? Para que sea coherente con ese vector de velocidad. la velocidad angular. Sí. No. ¿Por qué decís que va para adentro? Pues no tendría que ir en la otra dirección, en otro sentido el vector de velocidad. Fíjate, si yo poner la mano derecha en el sentido de rotación de la partícula, ¿sí? Sí, ¿Para dónde está el dedo gordo de la mano derecha? para afuera de la pantalla. Para afuera de la pantalla. Entonces la velocidad angular, fíjate, la estoy poniendo para afuera de la pantalla. ¿Sí? Claro, pero al hacer el vector velocidad angular por el radio no te tendría que dar la velocidad hacia el otro sentido. Velocidad angular por R, no, fíjate. A ver, vamos a hacer. Esto va a ser medio complicado que lo veas en la pantalla, pero agarrá dos lapiceras. Mirá, yo tengo una lapicera azul. ¿La Sí, ves, la lapicera azul? sí, sí. Que representa la velocidad angular. Y tengo esta lapicera que representa el R, ¿no? Si yo hago omega por R, fíjate, hago omega por R, me da en ese sentido, el vector velocidad. ¿Sí? Claro, sí, mentalmente estaba haciendo R por W. No, claro, Sí, omega por está bien. R tiene que ser. Claro, ¿Sí? claro, claro. Gracias. Está bien que preguntes eso, Martín, ¿eh? Está muy bien porque siempre hay dudas en cómo hacer estas cosas. Está perfecto. Bueno, ¿cómo calculamos el momento angular? Dijimos, el momento angular lo vamos a calcular haciendo esta cuenta, ¿sí? Haciendo esta cuenta, ¿sí? Esto ya lo hicimos cuando vimos un momento angular, pero lo vuelvo a repasar porque me parece interesante. En el caso del movimiento circular, vamos a reemplazar el vector velocidad por omega por r, ¿sí? Omega por r. Acá tengo un doble producto vectorial. ¿Se acuerdan que yo les expliqué ese doble producto vectorial? ABC, ¿se acuerdan? Era vaca con B larga menos caballo, ¿no? Entonces, si hacemos esa cuenta, en este caso, o sea, si hacemos R, producto vectorial con omega con R, es omega, o sea, el omega es el B, ¿sí? Y el R es el A y el C. Entonces, hacemos eso, fíjense, R por R, producto escalar con R es R cuadrado. Y omega con R vale 0, porque son vectores que son perpendiculares, ¿sí? Entonces, en este caso particular, vemos claramente que el momento angular de la partícula medido desde este punto se puede escribir como la masa
por la distancia en la que se encuentra la partícula por el momento angular, ¿sí? Por el momento angular. O sea, esto es lo que yo les había comentado, que el momento angular está íntimamente relacionado con la velocidad angular. En este caso, fíjense, son justamente proporcionales. La dirección y el sentido del momento angular es la dirección y el sentido de la velocidad angular, ¿eh? Esto que tenemos acá es algo que ya lo comentamos, hoy lo vamos a ver en sumo detalle, ¿no? La masa por una distancia al cuadrado, eso es lo que vamos a llamar con el nombre de momento de inercia, ¿eh? La masa por la distancia al cuadrado es el momento de inercia. Lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta clase, ¿sí? Pero básicamente comentarles que el momento de inercia es una propiedad que tienen los cuerpos rígidos, ¿sí? El momento de inercia es la masa por la distancia de la masa a un eje, ¿m? A un eje que en general va a ser el eje de rotación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el momento de inercia mide cómo está distribuida la masa respecto a ese eje, ¿no? Lo vamos a ir aprendiendo. Solamente comentarles eso ahora. Solo comentarles eso. O sea, yo lo que estoy presentando en esta transparencia, que ya la habíamos hablado varias clases atrás, es que estamos viendo el momento angular, esta nueva magnitud que no sabemos tanto del momento angular, ¿no? Es una cosa bastante nueva para ustedes. Lo que estamos viendo en este problema o en este ejercicio es que el momento angular es proporcional a la velocidad angular. O sea, está íntimamente relacionado con la velocidad angular, el momento angular, ¿sí? Bueno, y vemos esto básicamente, ¿no? El momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros en la segunda ecuación fundamental, en el miembro de la izquierda, tenemos que calcular los torques. Torques de las fuerzas externas, ¿no? Los torques de las fuerzas externas me van a decir cómo varía el momento angular. Y básicamente, si pensamos en la ecuación que yo les dije antes, conocer cómo varía el momento angular, ¿qué me permitiría conocer cinemáticamente? Conocer qué variable La velocidad cinemática. angular. La rotación. Exactamente. La rotación, la velocidad angular. Está perfecto lo que están diciendo. Está perfecto. Entonces, conociendo el torque de las fuerzas externas, podríamos conocer la velocidad angular, ¿no? O sea, de alguna manera, fíjense, la primera ecuación fundamental tiene que ver con la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento es la masa total por la velocidad del centro de masa. La segunda ecuación fundamental tiene que ver con el momento angular, ¿sí? Con el momento angular. Nosotros recién vimos que el momento angular para esa partícula que se está moviendo en un movimiento circular, se podía calcular como I por omega. La gran pregunta es, ¿esta expresión es siempre válida? ¿Vale siempre esto? Esa es Es la nada más pregunta. para rotación. ¿Cómo? Es nada más para rotación. Bueno, ahora vamos a ver cuándo vale. ¿Puede ser que Le- los cuerpos tengan que ser tengan masas uniformes? Ahora vamos a verlo. La cuestión es que esta ecuación, la de P, siempre vale. Esta de acá no vale siempre. Vale en ciertas condiciones. Básicamente, ¿saben lo que no vale siempre? Lo que no es general es que el momento angular sea que tenga la misma dirección en sentido que la velocidad angular, ¿sí? No vale siempre. No vale siempre eso. Profe, Pero, sí, perdón, esta expresión del momento angular era solo en un movimiento circular, ¿no? en el movimiento circular que estamos tratando. Sí, 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 Ok. sí. Sí, sí, sí. Eh, para eso, lo que vamos a mostrarles, lo que lo voy a mostrar es un ejemplo que no lo voy a desarrollar mucho, solamente comentar
un ejemplo donde esta ecuación justamente no es válida. El ejemplo es un ejemplo bastante simple. El ejemplo es, fíjense, tenemos una varilla, ¿sí? Acá está, esperen, vamos a poner el cursor. A ver. Tengo una varilla. Acá está, esto en negro es una varilla. En los extremos de la varilla hay dos masas, ¿sí? Y este es el eje de rotación. Esto vertical es el eje de rotación. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Vamos a suponer que, para hacerlo más fácil, que la varilla es de masa despreciable. O sea que la masa solamente está acá, en el cuerpo 1 y en el cuerpo 2. ¿Sí? Entonces, la masa 1 hace un movimiento circular. Para hacerlo más fácil, podríamos decir que es un movimiento circular uniforme, si ustedes quieren. ¿Sí? ¿Lo ven el movimiento? Lo estoy marcando con el cursor. ¿Lo ven el movimiento de la partícula 1? ¿Sí? Esa es, Sí. lo que está acá es la trayectoria. Y la partícula 2 hace este movimiento circular. Este es el eje de rotación, ¿no? Si yo les pregunto dónde o cuál es la dirección y sentido de la velocidad angular, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuál es la dirección y sentido? Supongamos para la partícula 1. ¿Cuál es la dirección y sentido de la velocidad angular? Para la partícula 2, ¿cuál es la dirección y sentido de la velocidad angular? ¿Para dónde es? ¿Antihorario el sentido? Pero ¿para dónde es la dirección? La dirección. Para arriba. Exactamente. Muy bien. Vamos a marcarlo para que ustedes vean eso. Para que quede bien claro. La velocidad angular, para esto es un cuerpo rígido, ¿no? Es un cuerpo rígido formado por una barra y dos masas. La velocidad angular va hacia arriba. ¿Está bien? Esa es la velocidad angular de este cuerpo rígido. Es un cuerpo rígido que tiene una barra de masa despreciable y dos masas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuánto es el momento angular de la masa 1, ¿sí? De la masa 1 respecto del punto O. Para eso, ¿qué tengo que dibujar acá yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago el momento angular? ¿Por El qué va momento, hacia arriba y ¿eh? no, perdón, ¿por qué va hacia arriba y no saliendo de la pantalla? Bueno, porque esto está en perspectiva, ¿no? Esto está en perspectiva y fíjate que acá yo estoy mostrando, mira, yo estoy mostrando la trayectoria de la partícula 1. Está en perspectiva, es un dibujo en perspectiva, ¿no? No sé si te das cuenta. Esto está así, está haciendo este movimiento. ¿Lo ves? No sé si se ve la lapicera. Sí, se ve perfecto. La punta roja, el capuchón de la lapicera, ¿lo ves el capuchón de la lapicera? Sí, Es la partícula 1, ¿sí? Si yo te pregunto, del capuchón de la lapicera, ¿para dónde va la velocidad angular? ¿Vos qué me decís? claro, hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, ahora Perfecto. lo que yo quiero que vean es para dónde va el momento angular de la partícula 1. Para eso tenemos que hacer esta cuenta, ¿sí? ¿Qué cuenta hacemos para calcular el momento angular de la partícula 1? Hacemos R1 por la cantidad de movimiento 1, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuál es el R1? Bueno, el R1 es este vector. ¿Sí? Este es el R1. La posición de la partícula 1. ¿Para dónde va el P1? Por ejemplo, en este instante que está ahí, el vector velocidad va para dentro de la pantalla. ¿Para dónde va el P1? En la misma dirección que la velocidad. ¿Eh? En la Claro, misma la misma dirección. dirección de la velocidad. Perfecto, buenísimo. O sea que lo vamos a poner así. No sé si se entiende el dibujo, ¿no? Es un dibujo medio en perspectiva, medio... O sea, va para dentro de la pantalla. Bueno, cuando yo haga el producto vectorial de R1 con P1, ¿no? Yo tengo que hacer esto, fíjense. Tengo R1, ¿sí? Este es el vector R1. El vector P1, lo voy a dibujar acá el vector P1, porque quiero hacer el producto vectorial. ¿Cuál es la dirección y sentido de este producto vectorial? ¿Para dónde me queda? R1 por P1, fíjense. Yo tengo el R1 así y el P1 así, ¿no? No sé si lo ven. El R1 oblicuo y el P1 va para adentro de la pantalla. ¿Para dónde me da el producto vectorial ese?
Te daría perpendicular a la varilla, ¿no? Exactamente, perpendicular a la varilla. Todos se dan cuenta, a ver si se dan cuenta que queda así. El L1. Este es el L1. ¿Sí? Este es el L1. De la misma manera, si hacemos R2, producto vectorial con P2, P2 es así, ¿no? ¿Qué nos queda? R2 es para abajo. Uy, R2 para abajo. R2 para abajo y R2 es para abajo y P2 es así, ¿no? Ahí está, no sé si se ve. Ahí está. ¿Para dónde va a quedar eso? El producto vectorial. Ahí. También perpendicular para afuera. Para pegar la pantalla y queda así, ¿no? Claro, en el de arriba queda perpendicular, pero como que va formando un cono, ¿no? Y el de Exactamente. afuera va todo para afuera. Sí, sí, sí. Va formando un cono. Bueno, el L total de este cuerpo rígido es el L de cada partícula. Fíjense que la varilla es de masa despreciable, entonces no tiene L, no tiene momento angular. Entonces lo que vemos es que el L total, ¿qué dirección tiene? Bueno, el L total va a tener una dirección que va a ser esta. ¿Está bien? Esta es la dirección del L total, la suma del L1 más L2, ¿sí? ¿Y qué vemos acá? ¿Cómo son L, L y omega? ¿Cómo son L y omega? Tienen Bueno, distinta dirección. claro, no son paralelos, no son paralelos. O sea, que yo en este ejemplo les estoy mostrando un ejemplo donde no se cumple la relación que habíamos visto antes, ¿sí? ¿Es para preocuparse esto? Bueno, no es para preocuparse. ¿Por qué? Porque nosotros, hay distintos teoremas de los cuerpos rígidos. La gente que haga ingeniería mecánica va a estudiar más cuerpos rígidos y van a ver que hay un teorema muy importante que no importa cuál sea el cuerpo rígido ni la forma que tenga, ¿no? Yo acá tengo un cuerpo rígido, esta es la tapa del estuche de los anteojos. Es un cuerpo rígido que tiene una forma bastante arbitraria, ¿no? Hay un teorema que dice que para cualquier cuerpo rígido siempre se encuentran tres ejes perpendiculares entre sí donde es válida la proporcionalidad entre L y omega, ¿sí? O sea, L y omega tienen las mismas direcciones. A esos ejes especiales se los llaman ejes principales de inercia, ¿sí? En general, los ejes principales de inercia coinciden con los ejes de simetría del cuerpo rígido. Nosotros, a ver, voy a pasar a otra. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entendió? Yo les di un ejemplo acá donde el L y el omega no son paralelos. Vamos a mostrar acá, yo tengo este cuerpo rígido, ¿no? ¿Cuál sería un eje principal de inercia de este cuerpo rígido? Bueno, un eje principal de inercia es un eje en el cual, ¿sí? Yo quiero rotar respecto a este punto, ¿no? Este es el punto de rotación. Bueno, un eje principal de inercia es aquel en el cual yo encuentro que L y omega son paralelos, tienen la misma dirección y sentido. Un eje principal de inercia, fíjense, si yo tomara así, yo pongo el cuerpo rígido ahora horizontal y yo tomo este eje de rotación, si fuera este es el eje de rotación, ¿para dónde va el vector velocidad angular? Supongamos que rotamos en el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, acá el vector V1 va para adentro y acá el vector V2 va para afuera. Si yo tomo este eje de rotación que estoy marcando ahora, ¿para dónde da el vector velocidad angular? Hago esto, ¿De miren. arriba? Exacto, estoy haciendo esto, no sé si lo ven. Antes hacía esto, ¿no? Ahora estoy haciendo esto, fíjense. ¿Lo ven? Estoy haciendo esto. El vector velocidad angular, claro, el vector velocidad angular
va hacia arriba. Vamos a ver qué pasa con el vector momento angular. Fíjense, quiero calcular el momento angular del 1. ¿Qué tengo que hacer? Hago el R1, ¿sí? R1 por P1. ¿Sí? P1 va para adentro, ¿no? P1 va para adentro. Entonces, si hago el producto vectorial de R1, así, y P1 que va para adentro de la pantalla, ¿para dónde da el producto vectorial ese? R1 por P1. Fíjense, tengo el R1, tengo el P1, así. ¿Para dónde va? Para arriba. Para arriba. ¿Qué pasó acá con L y con omega? ¿Qué pasó con L y omega? Tienen la misma dirección. Exactamente. Vale esta ecuación. ¿Entienden? O sea, cuando yo tengo un cuerpo rígido, digamos, para cualquier cuerpo rígido, hay ejes de rotación donde no es válida esta ecuación. Y hay otros ejes de rotación donde sí es válida esta ecuación. A esos ejes de rotación se los llaman ejes principales de inercia. Como les dije antes, hay un teorema de cuerpos rígidos que dice que para cualquier cuerpo rígido siempre existen al menos 3 ejes perpendiculares entre sí donde es válida la proporcionalidad entre la velocidad angular y el momento angular. ¿Sí? Entonces nosotros, en nuestros problemas, como les dije antes, esos ejes suelen coincidir con los ejes de simetría. En nuestros problemas, en el 100% de los casos que planteemos ejercicio de cuerpo rígido, vamos a tomar ejes de simetría. Vamos a tomar ejes donde es válida esta ecuación. ¿Sí? Acá hay todo un desarrollo que, por cuestión de tiempo, decidí no dar. En estas transparencias, no es necesario este desarrollo. Acá lo importante es que entiendan la idea, ¿no? Que dado un cuerpo rígido, hay algunos ejes en los cuales no vale la proporcionalidad. Y hay otros ejes que sí. Nosotros vamos a usar esos ejes. No les vamos a... Pero Sí. ahí al cambiar así tanto el eje de rotación, ¿no estás cambiando también el movimiento que describe el cuerpo? Sí, claro. Claro. Lo que Ah, nosotros vamos a aprender en Física 1, porque ya tiene su complejidad bastante importante, es el movimiento de los cuerpos rígidos cuando el eje de rotación sea un eje principal de inercia. Si vos tirás esto al aire, fíjate, yo tiro esto al aire, es probable que rote, si tirara esto al aire, que rote en un eje que no es el eje principal de inercia. Y entonces no es válida esa relación. Pero en los problemas que nosotros vamos a plantearles, siempre vamos a hacer, va a ser un dato del problema que está rotando en un eje que es de simetría. ¿Por qué es importante eso? Bueno, ahora vamos a verlo. Todo esto lo vamos a obviar porque no es importante. Es de cuentas, básicamente. Entonces, los ejes principales de inercia se pueden demostrar que existen para cualquier cuerpo rígido siempre 3 ejes principales para los cuales L es paralelo a omega. Se los llama ejes principales de inercia, coincide con los ejes de simetría del cuerpo y es válida esta ecuación. Entonces, el momento angular respecto de un punto O, que en general suele ser un punto fijo, es igual ¿a qué cosa? Al momento de inercia respecto de ese eje, que eso es lo que vamos a empezar a aprender ahora, cómo calcular el momento de inercia, por la velocidad angular. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a usar siempre esta ecuación. ¿Y por qué saber? Bueno, esto tampoco es importante. ¿Por qué es importante tener esto? Porque si yo tengo esto, ¿no? Si yo tengo un eje principal de inercia, la segunda ecuación fundamental se puede escribir de esta manera, fíjense. Bueno, esta es la primera ecuación fundamental que me permite calcular la aceleración del centro de masa, ¿no? O sea, de acá saco
cómo va a ser el movimiento del centro de masa. ¿Sí? O sea, de la primera ecuación fundamental, sé cómo es el movimiento del centro de masa. ¿Mm? La segunda ecuación, fíjense, la derivada del momento angular, la derivada del momento angular respecto al tiempo, si yo puedo usar esta ecuación, o sea, si yo estoy en un eje principal de inercia, el momento angular lo pongo como el momento de inercia por la velocidad angular. Si el momento de inercia no cambia, si es una constante en el tiempo, lo sacamos fuera de la derivada y nos queda la derivada de la velocidad angular. ¿Sí? La derivada de la velocidad angular es la aceleración angular. ¿Mm? Entonces, la segunda ecuación nos indica, ¿sí?, de qué manera se hace, digamos, cómo están las rotaciones. Nos permite sacar información de las rotaciones. Nos permite sacar la información de la aceleración angular. ¿Mm? ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo rígido, miren, fíjense una cosa, vamos a hacer un ejemplo. Yo tiro esto al aire, ¿no? Tiro mi estuche, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando en el cuerpo rígido cuando las tiro al aire? El peso. El peso. Supongamos que yo tome como centro de momentos el centro de masa. ¿Sí? ¿Cuánto vale el torque del peso respecto al centro de masa? 0. 0. ¿Y entonces qué voy a decir de la aceleración angular? ¿Cuánto vale la aceleración angular? Si este miembro es 0, 0. y esto es un número, porque esto es un número que depende de la masa y de la distancia. Bueno, la aceleración angular va a ser 0. ¿Y entonces qué va a pasar con la velocidad angular? ¿Qué va a pasar con la velocidad angular? Se Va a ser mantiene constante. ¿Se dan cuenta? Mira, yo tiro esto al aire y lo que veo, lo que concluyo, así sin hacer ninguna cuenta prácticamente, es que la velocidad angular va a ser constante. ¿Qué podemos decir de la velocidad del centro de masa? Profe, ¿puede repetir esto último, por favor? Sí, sí, sí. No, lo que les dije era, cuando yo tire mi estuche al aire, ¿sí?, la única fuerza que actúa es el peso. Entonces, si yo calculara los torques respecto al centro de masa, como el peso está actuando en el centro de masa, el torque va a ser nulo, la distancia va a ser nula, ¿no? Entonces, como el torque del peso, que es la única fuerza externa, es 0, miramos el miembro de la derecha y ¿qué vemos? Bueno, como esto es un número, esto tiene que ver con la distribución de la masa, que ahora lo vamos a aprender qué es esto, bien. Esto es un número, lo paso dividiendo. Entonces, de acá saco que la aceleración angular es 0. Si la aceleración angular es 0, ¿qué decimos respecto a la velocidad angular? Es constante. Es constante. Constante, ¿está bien? ¿Qué Esto decimos? respecto a todas las partículas del Sí, cuerpo. exactamente, la velocidad angular va a ser constante. ¿Qué decimos del momento angular? Del momento angular, ¿qué decimos? Es constante. Va a ser constante también, ¿no? Porque si la velocidad angular es constante, ¿sí?, el momento angular va a ser constante. ¿Mm? Entonces, fíjense, la segunda ecuación fundamental está asociada a las rotaciones. Me permite obtener, por ejemplo, la aceleración angular. ¿Sí? ¿Está bien eso? Bueno, vamos a aprender ahora un poquito más el momento de inercia. El momento de inercia mide cómo está distribuido la masa del cuerpo rígido respecto a un eje. Los ejes de rotación que nosotros vamos a tomar, en general, van a ser ejes de simetría. Y los cuerpos que vamos a tomar también van a ser cuerpos lindos. Por ejemplo, no sé, una esfera, un cilindro, un disco, un anillo. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo muy simple. Supongamos que yo tomo un anillo. Esto es una cosa que es importante que vayan viendo. Yo tomo un anillo.
Supongamos que yo voy a tomar como eje de rotación un eje que pasa por el centro de masa del anillo. ¿Qué es el momento de inercia? El momento de inercia mide cómo está distribuida la masa del cuerpo, ¿sí?, respecto a ese eje. En el caso de un anillo, cada masita, ¿a qué distancia está del centro de masa? El radio. El radio. ¿Está bien? A igual distancia. A igual distancia. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? El momento de inercia era la masa, ¿sí?, por una distancia, ¿no? Que, no sé, la podemos llamar, por ejemplo, acá la llamé psi. Esta letra griega se llama psi, no sé si la conocen. El tema es que acá todas las masas del cuerpo rígido están a la misma distancia. Entonces, en el caso de un anillo, el momento de inercia es la masa total por la distancia al cuadrado. Este es el primer ejemplo que quiero comentarles, pero para que entiendan un poquito la idea, qué es el momento de inercia. Vamos a ir avanzando en estas ideas, vamos a hacer varias cuentas. Aquí de nuevo pasa algo similar a lo que pasa con el centro de masa. Vieron que yo les comenté que el centro de masa, nosotros no les pedimos que hagan las cuentas, porque nosotros estamos tomando cuerpos que son simétricos. Y el centro de masa en general está en el centro geométrico del cuerpo simétrico. En el caso de los momentos de inercia, tampoco les vamos a pedir que hagan cuentas, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar unas cuentas para que ustedes vean cómo se hace la cuenta, pero no se va a pedir esto. Entonces, fíjense. ¿Te puedo hacer Sí. una pregunta? La letra griega esa que nombraste iría al cuadrado también. ¿Cómo? La letra griega esa que nombraste. Sí, perdón, va para al cuadrado. momento Sí, de sí. inercia. Gracias. Gracias. Sí, me olvidé. Bueno, Profe, sí. ¿este momento de inercia vale para cuerpos solamente de masa uniforme o...? No, el momento de inercia lo puedes calcular para cualquier cuerpo, que sea, digamos, que sea uniforme o que tenga la masa variable, la densidad variable, por ejemplo, ¿no? Claro, si es variable hay que integrar. Claro. Está bien. Fíjense, el momento de inercia, ¿qué es? Es la masa de cada partícula que yo tengo en mi sistema por la distancia al cuadrado respecto a un eje, ¿sí? O sea, por ejemplo, si este es el eje de rotación, esto de acá es el eje de rotación, cada partícula está a una distancia, ¿no? En el caso de un cuerpo rígido, en vez de hacer una suma, ¿qué vamos a tener que hacer? Una integral. Una integral, ¿sí? O sea, nosotros habíamos visto que en lugar de sumar, cuando pasamos a un sistema continuo, hay que integrar, ¿sí? Y en lugar de hablar de masas, vamos a hablar de diferencial de masas. Diferencial de masa, que es ρ, diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda la cosa? Bueno, en lugar de la suma, ponemos una integral. En lugar de diferencial de masa, ponemos ρ diferencial de volumen. Y psi al cuadrado es la distancia que tiene cada masa, cada elemento del cuerpo rígido, la distancia al cuadrado respecto a un eje, ¿sí? Entonces, cuando uno quiera calcular el momento de inercia, si ustedes quisieran hacer una cuenta, tendría que hacer esta integral. Yo lo que voy a hacer es hacer un ejemplo de cómo se hace esa integral, más que nada para que ustedes entiendan el concepto del momento de inercia. En ningún momento en Física 1 les vamos a pedir que hagan este tipo de integrales. ¿Está bien? Fíjense, en el caso de un anillo, la integral, ¿cómo es? Bueno, la integral es así, ¿no? Yo tengo que hacer esto, acá tengo que poner ρ, diferencial de volumen, pero, ¿qué pasa con la distancia psi que hay del centro de masa a las masas? Bueno, la distancia es r cuadrado, ¿no? Siempre es la misma. Entonces el r cuadrado no lo tengo que integrar, es una constante, sale fuera de la integral, ¿sí? Y entonces nos queda que el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa es r cuadrado
por la integral de ρ diferencial de volumen. Pero la integral de ρ diferencial de volumen es equivalente a la integral de diferencial de masa. Y la integral de diferencial de masa sobre toda la masa del cuerpo rígido, ¿qué me da eso? Si yo integro diferencial de masa sobre toda la masa del cuerpo rígido. La masa. La masa, claro. ¿Está bien? Me da la masa total. Entonces vemos en el caso de un aro, ¿sí? De un aro, de un anillo, que esta integral es muy fácil. Esta integral es muy fácil porque todas las masas están a la misma distancia. Entonces, una cosa que es importante en el caso de los momentos de inercia es definir desde dónde, desde qué eje se está tomando, ¿no? Yo estoy tomando un eje perpendicular al plano del anillo, ¿sí? Que pasa por el centro de masa. O sea, el anillo, ese es uno de los ejes principales de inercia. Otro eje principal de inercia es un eje que pasa así, ¿no? En el plano del anillo. Pero bueno, ese no lo vamos a usar en general. Bueno, quiero mostrarles ahora... ¿Me están siguiendo? ¿Se entiende? Profe, ahí en la integral usted escribió diferencial de masa sobre ρ por diferencial de volumen. No. Yo lo que dije es que ρ diferencial de volumen es diferencial de masa. Ah, ok. ¿Sí? Sí, acá fui un poquito desprolijo quizás en la anotación y en la forma de escribirlo. Y una... Pero... Ah. perdón. No, pregunto tranquilo. Pero en este caso, vos, porque estás en un anillo donde todas las masas están a la misma distancia del eje de rotación. Sí. Pero, por ejemplo, un cilindro que vos lo tenés relleno, vos no tenés todas las masas equidistantes. ¿Cómo No, digo? hay que integrar. Hay que integrar. Por eso, lo que vamos a hacer un ejemplo muy simple. A ver, el tema es así. En los exámenes, en los problemas, nosotros les vamos a decir el momento de inercia del cuerpo que están tratando vale tanto. Se los vamos a decir. Yo les quiero mostrar en un ejemplo muy simple. Voy a hacer el ejemplo de una regla. De una regla para que ustedes vean cómo se hace la integral. Como bien dijiste, no sé si habló Gaspar, ¿era? No, me parece que no habló Gaspar, ¿no? Sí. Ah, vos, bien. En el caso de que la distancia sea variable, hay que integrar. Vamos a hacerle ese ejemplo para que terminen de verlo. ¿Sí? El momento de inercia de... Acá tengo, fíjense, vamos a tomar... Este ejemplo lo saqué del Semansky. El eje de rotación es este que está acá, ¿lo ven? Este es el eje de rotación. Ahí está el eje de rotación. O sea, no es un eje que pasa por el centro de masa. Esto es una varilla o una regla que tiene masa M, tiene masa M que está uniformemente distribuida la masa. La masa está distribuida en toda la regla, en toda la varilla. La regla tiene, o la varilla tiene una masa M y tiene un largo L, ¿no? Para hacer fácil la cuenta, yo voy a tomar un eje X, ¿no? Un eje X que está centrado en el eje de rotación, o sea, su cero está acá, y voy a tomar el eje X positivo en la dirección de la varilla, ¿no? Entonces, la distancia sí, esta. En mi sistema de coordenadas, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser esto? La distancia de cualquier punto a O, ¿no? Claro, ¿y cómo la llamo en mi sistema de coordenadas? Si yo tomo de acá pongo el 0 del eje X y para allá es el eje X. ¿Cómo llamo a esa? ¿Qué va a ser esa distancia en mi sistema de coordenadas? O sea, ¿con qué coordenada estaría asociado? Con X, sería. Con X, ¿no es cierto? Está asociado con X. O sea que en lugar del sí, yo voy a poner X. Fíjense que acá, en el caso de una regla, yo estoy integrando en una sola dimensión, porque en general las reglas o las varillas tienen que las otras dos dimensiones no son importantes. Entonces vamos a hacer un cambio de variable, fíjense. El diferencial de masa es ρ diferencial de volumen, ¿sí? Esto es algo que conocemos. El volumen es la superficie que tenga la varilla por el largo. El diferencial de volumen
¿sí? Es la superficie por diferencial de X. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? Yo tengo que integrar en el volumen, pero en vez de integrar en el volumen, vamos a integrar en X. ¿Sí? Vamos a integrar en X. ¿Mm? O sea que directamente yo acá, fíjense, podría, vamos a hacer acá, a escribir directamente, para que ustedes entiendan. En lugar de esto vamos a poner X, X cuadrado. En lugar de diferencial de volumen, vamos a poner la superficie que tenga la varilla por diferencial X. ¿Sí? Y bueno, ρ es la densidad. ¿Cómo la escribo la densidad? Bueno, la densidad es la masa total sobre el volumen que tiene este cuerpo. Y el volumen que tiene este cuerpo es S sobre L, ¿no? ¿Me siguen hasta acá lo que dice?